No cabe duda de que la educación puede actuar como una herramienta importante para transformar la sociedad. Nos habla de ello Javier Segura. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Paloma. Buenas noches. Sí, hay distintas formas de concebir la educación. Hay quienes conciben la educación simplemente como una transmisión de conocimientos o la educación como una herramienta para que los futuros profesionales se puedan formar. Pero también hay una forma de concebir la educación que es como un motor de cambio y de progreso de la sociedad. Suena bien anticipar qué sociedad queremos en el futuro y utilizar para ello la educación. Pero sin duda, si lo analizamos, tiene algunos riesgos. Porque la gran pregunta es quién decide qué sociedad debe haber en el futuro. Ese riesgo, evidentemente, cuando cae en manos de políticos que tienen un proyecto suyo muy personal, pues es un riesgo muy grande, ¿no? Algo de eso podemos concebir y ver claramente en nuestra nueva ley educativa, con unas claves ideológicas que quieren anticipar determinado futuro, y también en proyectos nacionalistas que utilizan la educación precisamente para construir un proyecto nacional, ¿no? En ese sentido hay que estar muy atentos a ese modelo de educación que pretende anticipar el futuro. En realidad, la mejor forma de concebir la educación sería aquella en la que nos centramos en la persona. Una educación que sirva para que las personas, los alumnos, sean las mejores personas posibles. Eso, evidentemente, hará que el futuro sea mucho mejor, pero nos evitará el manipular a la gente. Gracias, Javier. Para seguir profundizando en ese papel que juega la educación en la construcción de una sociedad, tenemos con nosotros a Jaime Mayor Oreja, en la actualidad presidente de la Fundación Valores y Sociedad e impulsor de NEOS, una iniciativa de renovación social que parte de los fundamentos cristianos. Don Jaime, muy buenas noches y gracias por atendernos. Muchísimas gracias por la invitación. Escuchábamos hace un momento en boca de Javier Segura el riesgo de la utilización de la educación para llevar a cabo ideologías y proyectos que construyen una sociedad un poco compleja. ¿Cree usted que es así también? Sí, sin duda. Aquí hay un proyecto de cambiar, reemplazar, sustituir un orden social por un desorden social, y eso es sin duda la educación un elemento esencial. Y claro que hay un riesgo porque es que quieren cambiar nuestra sociedad en sus fundamentos cristianos. Y por eso es necesario darse cuenta de la perversidad y de la maldad de este proyecto. ¿Cuál debería ser entonces, Jaime, el modelo para la educación? ¿El de formar a las personas para ocupar los puestos de trabajo que necesita el mercado o algo más? Bueno, es que la educación está para educar a personas, para hacer personas. Y fundamentalmente las demás cosas pues, resultan obvias. Hay que ayudar a que tengan una buena formación profesional, pero la primera obligación de una buena educación es formar personas. El carácter integral de la persona es lo más relevante, lo más importante. Si la crisis que hoy vivimos no es política, ni siquiera económica, es una crisis que está en la persona, en las personas. Por eso la amplitud, la globalidad de la misma, ¿no? Entonces, fundamentalmente, lo que necesitamos es que la educación sea capaz de hacer personas. La persona en sí mismo es el gran objetivo de la educación. Desde NEOS planteáis una regeneración social. ¿Cómo puede servir la educación a ese fin? La educación debe hacer que las personas de una determinada generación entiendan el significado del momento en el que vivimos. Mi generación fue una generación, llamémosle, de la post-tragedia, de la posguerra. La etapa que vivimos arranca
al final de las guerras mundiales y de la Guerra Civil Española. Entonces el diagnóstico era muy claro. La tragedia había sido tan evidente, tan obvia, que aquella generación no necesitaba un diagnóstico. Lo que necesitábamos era saber abrir una etapa nueva en nuestras vidas. Esta generación, la nueva generación, vive el final de una etapa. No es una generación de la posguerra ni de la post-tragedia, es una crisis que está en la decadencia, en el final de una etapa. Entonces, lo que tiene que saber esta nueva generación, el momento histórico en el que vive, es el primer elemento esencial y tiene que saber no cometer los mismos errores de nuestra generación, de mi generación, en la que fundamentalmente, sin duda, hemos avanzado en bienestar material, pero el precio ha sido no saber administrar ese bienestar material y fundamentalmente hemos ido perdiendo referencias permanentes. Esta nueva generación, que no es de la posguerra, de la post-tragedia, sino es una generación que se asienta en un final de una etapa de una cierta decadencia, es evidente que lo primero que tiene que saber es entender el momento tan singular que está viviendo. Pero claro, Jaime, ante esos nuevos retos que nos explica, esos retos que encara ahora la sociedad, claro, ¿cómo podemos actuar? ¿Cómo podemos actuar los padres y cómo pueden actuar los profesores? Pues no cometiendo los mismos errores que hemos cometido nosotros. Por ejemplo, yo creo que los jóvenes, las nuevas generaciones, tienen que no despreciar tanto como nuestra generación ha hecho con la dimensión de nuestra trascendencia. Una civilización sin una religión es una civilización que está abocada a la crisis. Y nosotros hemos pervertido muchas veces la importancia del papel de los valores religiosos, de lo que significa la trascendencia. La religión, por regla general, es fuente de virtudes. El no creer en nada, el relativismo extremo, es fuente de desorden. Y lo que es evidente es que en esta nueva etapa que vivimos, antes que después, tendremos que saber entender y comprender la importancia de una dimensión espiritual, de una dimensión religiosa de la persona y de la sociedad en la que vivimos. Una crisis de una civilización se acentúa si no tiene esta dimensión. Fíjense el terreno que tenemos aquellos que queremos educar a una nueva generación que lamentablemente son desheredados, que han perdido muchas veces una referencia permanente precisamente por comodidad, por no saber administrar un bienestar material, por hacer del dinero el único referente sólido de nuestra sociedad. Pues muchas gracias, Jaime Mayor Oreja, presidente de la Fundación Valores y Sociedad e impulsor del proyecto NEOS, por estar con nosotros en la aventura de educar. Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Y ahora que estamos comenzando el nuevo año, el profesor Javier Del Hoyo nos acerca al origen de los nombres de las estaciones. Hoy vamos a hablar de las estaciones del año. Primavera, verano, otoño e invierno. Dirán ustedes, bueno, ya lo sabíamos. Pero no siempre ha sido así. Vamos a ver un poco la evolución desde el latín. En latín tenemos primavera es ver y verano es aestas. Aestas, que lo que da en español es estío. Entonces, ¿de dónde tenemos verano? El verano lo tenemos del tempus veranum, del tiempo primaveral, es decir, el tiempo más asociado a la primavera. Y hasta el siglo XVII tuvimos en España y en español, Cervantes, por ejemplo, o el siglo de oro, Lope de Vega, Góngora, hablan de 5 estaciones. La primera es agüer, como empieza a haber 2 veranos, una agüer y un tiempo primaveral, esa agüer empieza a ser la primavera. Luego vendría el verano y luego el estío. Y esas 3 estaciones tenían 2 meses.
y luego el otoño y el invierno, que tenían 3 meses. Como esto era un follón, cuando llega a la Real Academia en el siglo XVIII, pone las cuatro estaciones de 3 meses, suprime el estío y el verano pasa a ser de 3 meses. Bueno, ¿cuánto aprendemos, eh? Muy interesante, como siempre, Paloma. Y la entrevista con Jaime Mayor Oreja, realmente clarificadora, muy clarificadora. Pues concluimos, si te parece, José Luis, como siempre, con las fotos de nuestros colegios, esas fotos que nos van enviando ustedes. Montserrat Aguilar nos envía esta imagen de una de las aulas de infantil del Colegio Público Francisco de Quevedo de Fuenlabrada, en el que trabaja. Borja Fernández nos comparte el recuerdo del primer colegio donde estudió, el Colegio Público Ciudad del Aire de Alcalá de Henares, y también el Colegio Nuestra Señora de Loreto, Ejército del Aire de Madrid, donde continuó sus estudios. Con estas fotografías, que pueden enviarnos ustedes al correo electrónico educar@13tv.es, yo me despido hasta la semana que viene. Gracias, José Luis. Gracias a ti, Paloma. Nos vemos exacto el jueves que viene en un nuevo capítulo de esta aventura, la aventura de educar.